había publicado el problema del invierno, ¿no? En Guasaganda también se había presentado algunas novedades, ingeniero. Bueno, vamos a ver si ya podemos dialogar con el ingeniero Galo Sánchez. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Hay novedades frente a la problemática del invierno. El sector de la vía San Ramón, La Chala, San Miguelito, ayer colgó un video, el GAT parroquial de Pucayacu, sobre la problemática porque se había ido parte de la vía. Ingeniero, buenos días, gracias por estar en Soberana y conocer novedades frente a la temática del invierno en las parroquias. Buenos días, Jorge, a ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de venir, de dialogar, de conversar, de cruzar ideas en torno al problema invernal que año tras año vive el subtrópico. Evidentemente yo había viajado acá al sector de San Ramón días atrás, donde se podía ver que en el mismo lugar donde existe deslaves cada año, nuevamente se había colapsado esta situación, pero de alguna manera estaba ya corregido este tema. Pero resulta que ya la madrugada del día de ayer, completamente eso se ocurrió un desplome y están totalmente, asumo, incomunicados. Ahora, el GAT parroquial ha jugado un rol muy importante, José Luis Medina, los vocales, en este sentido, dando la situación de la atención debida, de acuerdo también a sus posibilidades. Yo debo aquí destacar también de que, si bien es cierto, la maquinaria del GAT provincial está dentro de nuestras parroquias, pero ya en algún rato ya se encuentra, no existe todavía la posibilidad de que contraten el combustible, que es un factor bastante importante. Yo siempre digo, las comunidades sí podríamos, inclusive yo he colaborado personalmente en el sector de la Y del Naranjal, he colaborado ese día también junto con el señor alcalde para llevar asimismo un tanque de combustible a este sector de San Ramón. Pero resulta que eso puede hacer la comunidad un día, 2 días, qué sé yo, tal vez una semana, pero ya estamos con este problema. Yo aquí hago un llamado a que se pueda solucionar cualquier situación. Mire, yo le digo ayer nomás, yo pude conversar con los compañeros de la Macuchi, digo un ejemplo, ¿no? Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo personalmente quiero hacerme presente acá en San Antonio, que se desbordó también el río Guasaganda, hubo inundación aquí, y les digo, estamos atravesando en este sentido, y yo quiero colaborarles a esas personas. Y dialogando me dice, sí, no hay problema, vaya nomás. Es decir, miren, hay soluciones, se puede dar respuestas en este tema del combustible, pero en San Ramón, en esta vía tan importante, donde, como usted dice, Jorge, San Miguelito, la Chala une al cantón Sichos. De igual manera, entonces hay una relación comercial inclusive en nuestro sector en ese aspecto. Ingeniero Sánchez, el tema de la vía, ¿tienes el video, Alejandro? El tema de la vía San Ramón, La Chala, San Miguelito, donde se llevó parte de la vía, la creciente de un estero. ¿Fue habilitado ya el paso? Asumo, ayer estuvieron ya... Sí, ubíquele el video mientras nos va explicando el ingeniero. Este era el desbordamiento de un estero y que dañó la vía. Bueno, ahí, Jorge, mire, en este día pudimos estar ahí. Eso ya es alrededor de las 3, 4 de la tarde. Yo asumo que ya estuvo trabajando la maquinaria, pero una vez que llueve, resulta que todo el trabajo se va a la borda. Es decir, y yo digo aquí, Jorge, si este problema ya existe de años atrás, lo que hay que hacer es inversión. Es decir, ya dar una solución con un puente, con un pase de agua grande. Ahora tenemos la facilidad de los ármicos, donde son de 2 metros. Quiere decir que esta vía, ese esterito en verano no existe. Exactamente. En invierno asoma. En invierno ya se vuelve así torrentoso. Entonces, mire, por ejemplo, ahí ya estuvo arreglado. Si se da cuenta, está todo despejado. Porque y los moradores con minga, con palita y todo eso ya en la mañana trabajaron. Y tengo entendido que luego, el día de ayer, ya ocurrió ya un desplome total grande. Más grande que lo que se observa. Ese video fue de días anteriores. Sí, creo que es del día martes. ¿Esta es la única vía que está perjudicada en Pucayacu o hay otras vías también?
perjudicadas por la otras vías. creciente. Tenemos el otro eje que nos une con los ríos, la vía Pucayacu, el Naranjal, el Limón, el Copal. También han ocurrido deslizamientos de tierra en lo que significa la vía. Entonces, esto es muy importante señalarlo. Por lo general, también días atrás, en el sector de la Carmela también ocurrió lo mismo. Pero debo aquí acotar algo, Jorge. Yo primero llamo a la unidad. Que digamos que este momento poder culpar a alguien no es tan saludable, porque esto no permite unirnos entre los moradores, entre las autoridades, que haya la comprensión más bien de poder asistir de manera rápida a estos sectores con todo lo que se pueda, pero después sentarse realmente a conversar del por qué realmente ocurre el desbordamiento de los ríos. O sea, si bien es cierto el tema de la naturaleza, cuando es un desplome, hablándose de desplome, cuando ocurre un deslizamiento de una montaña hacia el río, se forma una toma, una represa. Entonces ahí yo digo, ya la naturaleza cambió de una manera drástica y por ende el río se desvió, se desbordó. Pero cuando a veces por descuido resulta que no se hace un trabajo en verano y todo se evacúa el material que se deposita en el centro del río, entonces el nivel del agua sube y al momento que vienen las lluvias ocurren los desbordamientos. Ese ya es un tema técnico, un tema de mitigación que se tiene que hacer. Y yo les digo, por ejemplo, a ustedes aquí este tema de San Ramón, por ejemplo, y ahí ya requiere una inversión de manera permanente. No puede nuestra gente todos los años estar con ese problema. En el tema de la playa, por ejemplo, también tengo conocimiento que también el río se desbordó en la parte baja. Antes de salirnos ahí de la zona en la que estamos tratando, buenos días. Ya se ha presentado años anteriores, ahí mismo en San Ramón, en el sector de Naranjal, el año anterior hubo un deslave importantísimo ahí que no le mantuvo incomunicado al sector del Guadual. Pero antes hay también un sector que no sé si tomaron los correctivos ahí en ese estero de la Novia, mini cascada de la Novia, no sé cómo le pusieron el nombre, que es antes de la Y. Y que ese también ha causado muchos destrozos en época de invierno. Incluso unos metros antes hay un socavón que generaba malestar, generaba peligro para los habitantes de esa zona. Esto estamos hablando, si no me equivoco, en el trayecto de Pucayacu a la entrada de la Carmela. Hacia la Y. Sí, en la Y de la Carmela, el Naranjal. Ajá. Arribita, esto se llama el estero de la Viuda. El estero de la Viuda. Termina. Aquí inclusive en algún momento se fue el vehículo del señor Alpino Castillo en años pasados. Es decir, mire, por ejemplo, no se ha dado solución. No se ha dado solución. Entonces, mire, yo hablo de estos temas, ¿no? Claro, sin el ánimo de poder ofender a nadie, porque ya repito, hoy no es el momento, pero sin embargo sí debo puntualizar algunas cosas, como por ejemplo lo que acaba de decir usted. Si esto ya es de todos los años de manera permanente y cada vez... Claro. Es que en tema de prefectura eso ya conoció el señor Jorge Guamán. Ahora asumo yo que conoce la señora Lourdes Tibán también, pero ¿qué han dicho por parte de la prefectura? Ahí mal le podría decir, los canales correspondientes son GAT parroquial y con lo que significa la prefectura. Yo hago también mi trabajo, mis diálogos. En otras palabras, yo no me quiero pelear con nadie. Yo no me quiero pelear con nadie, pero la prefectura sí, no está llegando. También, pues yo como portavoz, ¿no? lo he hecho, lo he realizado. Y resulta que también sí nos hemos peleado cuando ha sido de pelearse. Por eso digo, hoy no creo que sea el momento oportuno de pero ¿está llegando o no la prefectura? De culpar a alguien. Yo le manifiesto que sí está llegando con el tema de la maquinaria. Eso es lo importante. Entonces, estos temas que acaba de decir el compañero, a eso es lo que me estoy refiriendo. O sea, soluciones definitivas. De que si hay un aspecto ya pasa en el invierno, ya baja el caudal del agua. Y todo el mundo se relaja, claro, ¿no? Autoridades se relajan. Y nuevamente a preocuparnos del próximo invierno. Por ejemplo, aquí en la loma de Don Vega, no tiene ese dato de pronto Jorge, hoy a la madrugada, por ejemplo, incomunicado, más o menos es por el sector del
el trayecto Pucayaco-Alayé de la Carmela Naranjal, por ejemplo, en ese trayecto conocido. Entonces el señor Raúl Campaña, por ejemplo, Raúl, sí lo conozco, Raúl. Envió ya las fotografías. Ahí está. ¿Tienes las imágenes para proyectarlas si nos ayudas? Otro problema que existe, por ejemplo, ahí. Esta de noche no sé si se podría visualizar. Entonces, esto, por ejemplo, es nuevo. Es decir, son cosas algunas van asomando nuevos problemas frente ¿no? al incremento del invierno, su intensidad, ¿no? Se intensifican las lluvias, más perjuicios. Yo lo que puedo decir es que es importante de que demos, lo que dice Lenin, ¿no? De que demos, hoy, si bien es cierto, abramos el paso, pero ya luego veamos cuáles son las causas y también demos soluciones. Que no soluciones parches, sino soluciones que perduren. Ese creo que es el problema. Solo hay soluciones parches. Solo soluciones así, momentáneas nomás para dar paso. Pero es también entendible que hoy se habiliten los pasos. Hoy tiene que ser parches. Y luego los parches, ¿no? Pero ya en la época de verano... ahí es donde tiene que... Y sobre todo, concejal, porque ahora, bueno, quizá está lloviendo solamente por esa zona de allá, pero ¿qué pasa al otro lado por el sector de la Argentina, que también años anteriores ha habido desbordamientos y ha causado afecciones también a viviendas y a personas? Ahí es un problema, por ejemplo, en la época de San Ramón, en el... Por este lado fue ahora San Ramón, La Chala, ahora por Sandomo, la Argentina. En el sector de Sandomo, la Argentina está Chualó, un poco alto, ¿no? Chualó, ese trayecto también tiene dificultades, entonces de eso no tengo conocimiento. Pero porque quizás no hay lluvias, porque no hay todavía alguna novedad, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es que se necesita inversión ahí en cuestión de la maquinaria, del combustible mismo, y hacer una cuestión de encauzamiento real, no solo limpiar, sino realmente hacer un dragado, que eso le permite encauzar al río y luego de hacer esto, ir también monitoreando de manera permanente. No se trata de dejar, por ejemplo, yo le digo, hace años anterior se tenía la costumbre de hacer un mantenimiento, el ingeniero Corrales, por decir, ¿no? Él hacía un mantenimiento acá en el río Pilaló, de lo que significa en el Guayacán, por ejemplo, que eso es una cuestión realmente que nos causaba problemas todos los años, acá en el sector del Guayacán. Entonces ahí hay que hacer también, imagínense, todos los años de poder evacuar ese material. Son cuestiones, son costumbres o formas también de administrar. Por ejemplo, en ese aspecto yo ahí puedo reconocer que él lo hacía permanentemente, ¿no? Y eso es lo que permite. Y en Guasaganda, ahora pasemos a Guasaganda, pues nos decía que hubo una inundación en el sector de San Antonio. En San Antonio, en la parte del margen derecho, antes de cruzar el puente de San Antonio de Guasaganda, justo en el muro, en el murito que tú terminas de la curva de sesión educativa donde estaba el instituto. Entonces, abajito, al muro a mano derecha, ahí usted puede visualizar y el río prácticamente se desbordó. Entonces, yo no conocía... ¿Casas inundadas? Claro, totalmente. Hay varias casitas por el sector. Alrededor de 10 viviendas se inundaron. Fueron afectadas, inundadas. No tuvieron pérdidas en cuestión material o humanas. Pero al inundarse... Pero la cuestión que sí se inundó bastante considerablemente, porque estamos hablando de alrededor de las 12 de la noche que ocurrió esto. Ellos se despertaron a la madrugada. Los videos... A lo que bajaron los pies de la cama se mojaron. Yo puse ¿y qué pasa aquí? Y resulta que ahí relata que... A ver, ubícale los videos que están en la página del ingeniero Galo Sánchez. La hijita se despertó y resulta que estuvieron ya con este problema, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo... Sí, ese me parece que es. A ver si lo ubicamos, ese video. Ese. A ver, por favor, ubíquele. ¿Con audio? Sí, con audio, por favor. Lo ha ubicado el ingeniero Galo Sánchez en su página y ahí hay es un resumen que usted ha hecho. Sí, un resumen de este problema que... A ver, vamos, ubiquémosle ahí con audio y video. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Ahí está incluido la problemática de San Antonio, en San Antonio de Guasaganda. No alcen mucho la mirada, acá abajo también estamos lo mismo. El invierno está causando estragos. ¿Lo tienes ya con audio? Sí. A ver, vamos, lo escuchamos. Los estragos del invierno en las parroquias rurales del cantón La Maná. Empezó a llover duro y a la madrugada, cuando mi hija despertó y ella ha visto que ya el río estaba todo salido afuera, y ahí nos dijo, mami, el río salió, y salimos a ver y todos nos inundamos. Muy buenas tardes.
ha comenzado a llover y los sectores de nuestras queridas parroquias Pucayacu, Guasaganda y de manera general el sector rural realmente está sufriendo por el problema del invierno. Los ríos crecen, los esteros, se van las carreteras, y aquí en San Antonio de Guasaganda el día de ayer sufrieron grandemente, yo me imagino, porque el río Guasaganda se desbordó y hay un sinnúmero de casas de aquí en San Antonio que han sufrido este embate de la naturaleza. Vamos a hacer un esfuerzo por la comunidad, por la gente, para ver el combustible y hacer funcionar la máquina. Vamos a ver qué podemos hacer, no podemos dejarles solos tampoco. Como yo siempre digo, yo legislo, fiscalizo, pero tampoco puedo dejarles solo. No administro yo las cosas, pero de alguna manera vamos a echar una mano. Compañeros, no se sientan solos, que algo podemos hacer. Las viviendas se inundaron y no, algo tienen que haber perdido, ¿no? Sí. Gestión de riesgo tiene que hacer un informe ahí de las familias afectadas. En este momento hoy recuerdo que una familia Huilca, ellos sí perdieron sus animalitos, gallinas, patos. Claro. Entonces sí ocurrió. Y yo automáticamente que tuve el conocimiento de este tema, llamé al arquitecto Piero Olmos y le puse en conocimiento muy de mañana, a 6:30 de la mañana que tuve la noticia. Viajó gestión de riesgos y ayer ya en la mañana, y viajaron también del Departamento de Obras Públicas. Ahí se hizo un levantamiento. Porque ahí se observa algo. Cuando se desbordó el río, ahí viene la problemática. ¿Cuánta piedra se han sacado de esa zona, esas inmensas piedras que pueden servir para hacer escollera ahí? Esto es lo que debo yo manifestar. Por ejemplo, en los lugares donde ya el río ha cogido un cauce o tiene una dirección hacia las casitas o hacia los terrenos, ahí hay que hacer lo que hacen en los mares. En los mares, cuando golpea mucho el mar, ponen las piedras gigantes y entonces eso permite sostener. Hay que hacer lo propio en estos sectores. Y hay piedra, pero se la han llevado de la zona. El agua en la piedra, y resulta que eso rebota y ya no socava en la cuestión de lo que está la tierra ahí. Ahí más o menos yo he conversado. Miren, yo destaco, o sea, yo no puedo ser una persona que pueda juzgar porque hay problemas y ya culpamos a todo mundo. Vean, los vocales, los presidentes de los GAT parroquiales todos los días trabajan con la maquinaria, están atentos. Yo digo, tal vez aquí se fue de pronto una cuestión así con la naturaleza de no estar previsto. ¿No? Además, pero, con la naturaleza es impredecible lo que puede ocurrir. Ayer ya se hizo una evaluación y resulta que más o menos aquí se necesita unos 8 días de trabajo. Entonces, y con maquinaria grande. Con maquinaria. ¿Esto qué significa, apreciado Lenín? Más o menos son $115 diariamente que consume una máquina 320, más o menos, y ya estamos hablando de como $1,000 se necesitan para solo en combustible. $900 y todo eso. Entonces, esto es gasto para la comunidad. Yo lo que digo es que se reúna la mesa correspondiente de vialidad, que me imagino que hoy debía haber sido llamada de manera inmediata, declarar en emergencia. Y si ya la prefectura... El COPAE parroquial. El COPAE parroquial primero. Claro. Es decir, ellos se reúnen, declaran en emergencia, y luego aquí en el cantón también, no es que se puede declarar todo el cantón. Claro. Entonces acá, sino por zonas, las zonas, Pucayacu, Guasaganda. Pero yo insisto y ahí algo. pueda haber la inversión. Miren, yo quiero llegar a este punto porque esa es la dificultad que se tiene en tema combustible. Los compañeros presidentes han sacado de su bolsillo y yo he hecho la cuestión. Los moradores están sacando de su bolsillo, pero hay personas que no tienen el ingreso diario, permanente, y entonces hay que dar una salida. Al momento que tú declaras en emergencia cantonalmente, también le permite al señor alcalde, en este caso, poder administrativamente justificar el tema del combustible, porque no puedes tú coger el combustible y decir, no, yo como soy buena gente, entonces le paso ya. ¿Cómo justificas horas llamado también a la prefectura, ¿no? Y asumimos y esperemos que le pasen la voz a don Saúl Mejía, que es el asesor aquí en el subtrópico de la prefecta de la provincia, para que puedan también conocer de este tema y puedan con la maquinaria, porque en su momento la prefecta dijo, tenemos una maquinaria 300, que era la más grande, que iba a estar vamos en la disponerla zona en el subtrópico para poder hacer los trabajos de remediación o reparación. Entonces, ahí en el río Guasaganda se necesita una máquina grande. Sí. Lo que les puedo decir también, que no solo ahí ha ocurrido, les decía el tema de la playa, por ejemplo, es otro tema de manera permanente que ocurre la todos playa los ya años. es noticia todos los años.
años. Entonces, miren, pero... todos los años. Y pasa una máquina metida todo el año y todos los años hay problemas. Es como decir, no le hagamos ya como que eso ocurre, sino más bien, yo diría, empujemos a que se dé una solución, pues porque si es noticia todos los años, es como cuando dices... Pero todo el año pasa la maquinaria ahí. Así, Robert, claro. Pero hace obra, no debe ser común, no. Claro, entonces correcto. No está correcto pero eso. Porque todo el año, ingeniero Sánchez, todo el año pasa metida una maquinaria ahí y todos los años hay problemas. ¿Por qué? Porque la piedra, el canto rodado, en esa zona como que se queda y todos los años... Hay una zona de amortiguamiento. Exacto, ahí. Y todos los años el nivel sube que provoca el desbordamiento. Es lo que me han explicado los técnicos desde... Yo hago periodismo 30 años y desde hace tiempo atrás... desde la época de todos los inviernos hay ese problema. Ahí en el sector de Capillas, recordará usted que se colapsó también el puente de ingreso a Capillas, por ejemplo, ahí de nuevamente los problemas. Tenemos de San Vicente de los Tingos, que ayer tuve la posibilidad de acompañar a Omar en la parte alta, ahí más de una inversión de $30,000, por ejemplo, estaban en juego, porque ahí ingresa una producción allá hay de pollos, entonces ingresaban pollos pequeños para allá la crianza, y ahí tocó hacer una situación. La imagen que pasaron es de las personas que estaban pasando a pie, ese es precisamente el sector de los Tingos, entonces hay un problema de manera general. En el sector del Arenal también años anteriores se presentó, no hay novedades quizá estas primeras lluvias. De ahí no tengo datos importantes. Yo lo que he hecho es cumplir lo que hay que hacer aquí dentro del cantón, y me he trasladado a las parroquias. Sin embargo, les he dicho a los compañeros presidentes, tienen una persona que puede respaldar, puede apoyar. Nuestro tema es legislar, fiscalizar, pero yo no me puedo hacer el desentendido. Claro, en tiene que ser el puente de nexo con las autoridades. Mis parroquias, pero ya repito, o sea, la cuestión es unirnos. En algún momento esa vía Guayacán Guatzanda no se daba solución, nos unimos y se resolvió. Pasa por eso también, a no estar viendo ahora quién pone esto, yo puse, o de pronto peleándonos porque la gente sepa quién hizo la obra. Este no es el momento. En el momento que se debe analizar los temas, cuáles son las fallas, cuál es la parte técnica que tenemos que hacer, es cuando ya esté el verano, y ahí yo pido toda esa fuerza, todo ese enojo que tengamos con el objetivo de poder encontrar soluciones, si bien es cierto en los temas que sí hay cómo hacerlos definitivamente, y en los otros temas hacer una mitigación para poder resolver. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Galo Sánchez, concejal rural del Cantón La Maná, que nos ha dado un panorama de qué es lo que está ocurriendo en el sector rural frente al tema del invierno. Vamos a una pausa, retornamos con más noticias.